Ok, ok, bueno, en la clase de hoy vamos a ver dos cosas, ¿no? Vamos a tratar de terminar la parte monetaria de lo que estábamos armando, porque acuérdense que estábamos trabajando la relación entre la economía y los mercados financieros, ¿ok? Entonces hablamos un poco de, de- de los equilibrios macroeconómicos y dijimos que arrancamos por el equilibrio del sector gobierno, ¿ok? Y bueno, yo comenté que yo tenía serias dudas con respecto a lo que se dice normalmente de lo fiscal, ¿ok? Este, eh, Fundamentalmente por lo que vimos en los gráficos, ¿no? Después también hablamos de la política, eh, de la política del sector externo, ¿ok? Y hablamos un poco de la política cambiaria, ¿ok? Dijimos que habían dos. Primero que el resultado era lo que impactaba las reservas internacionales, o sea, que cuando el saldo de la balanza comercial, de la balanza de pagos era positivo, eso hacía que las reservas internacionales crecieran, ¿ok? Y que cuando el saldo era negativo, las reservas decrecían, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que en realidad ocurría, ¿no? Y comentamos, ¿ok? Que contrario a lo que se pensaba, en el año 2010 ocurrió lo inverso, ¿no? O sea, que incluso habíamos dicho que en, en, en una cadena Chávez dijo que ellos no estaban devaluando, sino que estaban ajustando el tipo de cambio cuando nos pasaron de 2.15 a 4.30. Y bueno, él prometió que iba a ocurrir esto, ¿no? O sea, que él iba a ajustar el cambio, no devaluar, sino ajustar el cambio, y que eso iba a hacer crecer las exportaciones, disminuir las importaciones, disminuir las salidas de capital y que las reservas internacionales comenzarían a crecer. Y bueno, y ocurrió lo contrario, ¿no? Ocurrió que el gobierno devaluó, que efectivamente pasaron de 2.15 a 4.30 y el resultado final fue esto. ¿Ok? O sea que no se cumplió lo que se esperaba de acuerdo a la teoría. ¿Ok? Bueno, también hablamos de la política arancelaria y yo puse como ejemplo el cemento, ¿ok? O el clinker, ¿ok? Y bueno, y aquí hay unos gráficos que sí no vimos, ¿ok? en, en la clase. Fíjense, esto es el periodo previo a la fundación del Central. Bueno, el Central se funda en 1940. Este, y aquí tienen el saldo de la balanza comercial, que está graficado en color azul. Fíjense el disparo que se pega el, la balanza comercial con la entrada del petróleo. ¿Sí? Este es el pago de la deuda, que es la deuda que venía desde la independencia y que había crecido durante el siglo XIX y que bueno, que el general Juan Vicente Gómez la paga lentamente hasta 1930 para conmemorar el, los 100 años del fallecimiento del Libertador. ¿Okay? Y bueno, y aquí tenemos en color verde que, cómo se comportaba el oro en los bancos. ¿Okay? Porque como no había banco central, ¿okay? el, el oro de las reservas se acumulaba en los bancos. ¿Okay? O sea, aquí tienen lo que ocurrió un año después, pues esto llega hasta el 39, un año después se crea el Banco Central y obligan al Banco Central, pero obligan a los bancos a entregarle ese oro al Banco Central. ¿Okay? Eh, y bueno, un poco también para explicar que uno siempre en clases le insiste mucho en la existencia de una enfermedad holandesa. ¿Ok? Este, Cuando descubren el oro, que eso es más o menos en 1866, ¿ok? Las exportaciones distintas al oro no se afectan. El, el- el país siguió exportando, ¿ok? Y el oro entró dentro de la gama de productos exportables. ¿Ok? Y también cuando entra el petróleo pasa una cosa parecida, ¿no? O sea, el petróleo comienza a,
a exportar en 1920. En 1926 se pega el salto y supera a las exportaciones no petroleras. Pero sin embargo, fíjense que las exportaciones no petroleras no se inmutan, pues más bien es hacia 1940 que comienza a disminuir un poco, ¿ok? Pero también están disminuyendo las petroleras. ¿Ok? O sea que no hay ese efecto que normalmente se cuenta en la historia de Venezuela de que el petróleo acabó con la agricultura y cosas por el estilo. ¿Ok? No se ve en la gráfica, ¿no? ¿Ok? Ok, este, también un poco para explicar cuáles son las exportaciones. Aquí están los ítems que se exportaban en el momento en que empezó a exportar y el momento en el cual se seguía o se dejó de exportar. En el caso del café, el cacao, la zarrapia hasta este momento, en 1944, todavía se producía y se exportaba. Las reses se detienen en 1943, porque esto es hasta 1944. La madera se detiene en 1940, el dividive se detiene en el 40, el oro en el 43 también. La balata en el 35, el caucho en el 20, el azúcar en el 34, el papelón en el 34, la carne se dejó de exportar en el 25, ¿ok? Y el petróleo seguía exportándose y siguió exportándose hasta hoy. El café también, o sea, ha tenido etapas malas y el mercado también ha tenido etapas malas, pero sigue exportándose. ¿Ok? Lo cual probablemente nos indica que el petróleo no afectó a esos negocios. Pues. Lo que pasa es que esos negocios no son tan eficientes como el petróleo. ¿Ok? Y eso es lo que probablemente los hace eh, estar en un puesto distinto al del petróleo. ¿Ok? Hay dos cosas muy interesantes, ¿no? Venezuela siempre ha sido un exportador de productos de ventaja absoluta. ¿Ok? De hecho, nosotros teníamos ventaja absoluta en la producción de petróleo y por eso es que podíamos exportar. ¿Ok? Por supuesto, una de las razones por las cuales el petróleo en Venezuela está complicado es porque destruyeron mucho de la ventaja absoluta, ¿ok? Haciendo que PDVSA fuese cada vez más improductiva. ¿Ok? Eh, Sin embargo, algunos productos también salen del ámbito de la exportación por alguna razón. Y ese es el caso del dividivi, perdón, de la balata y del caucho, ¿no? Igual que la zarrapia, ¿no? Aunque la zarrapia ahí no se ve que haya desaparecido, ¿ok? Más adelante va a desaparecer. ¿Ok? La zarrapia es una semilla de un árbol de la gran sabana. ¿Ok? Nosotros casi que somos el único país de la Tierra que tiene zarrapia. ¿Ok? Y bueno, eso se usaba en la industria del perfume. ¿Ok? Se usaba como estabilizante del aroma de los perfumes. ¿Ok? Y bueno, la química descubrió el aceite de sarrapia artificial. ¿Ok? Y cuando descubrieron eso, nosotros perdimos ese negocio. ¿Ok? Igual pasa con la balata y el caucho, ¿no? La balata es una goma igual que el caucho, ¿ok? Que le descubrieron también su equivalente químico y perdimos ese negocio y el caucho también. ¿Ok? Es más, hoy en día no hay producción de caucho natural en ninguna parte del mundo, ¿ok? Porque descubrieron la manera de hacer caucho artificial y bueno, ese negocio se desaparece. ¿Ok? Este, y bueno, esto también es un poco para explicar lo que pasa con el, con el mercado de cambios, ¿ok? Porque en realidad el gobierno siempre realizó sus presupuestos, ¿ok? Y el Banco Central técnicamente trató de complacerlo para que cubriera el presupuesto de acuerdo a sus estimaciones, ¿no? Y de hecho, miren, este es el periodo del 92 hasta el 2012, de los cuales había todavía datos fiscales. ¿Ok? Entonces, bueno, en color verde está pintado el tipo de cambio que se estima en el presupuesto. ¿Ok? Y en color azul está el tipo de cambio que de verdad se dio
en promedio durante ese año, ¿no? Y fíjense que técnicamente son dos líneas que están montadas una encima de la otra y que siguen la misma tendencia, ¿no? Claro, entre 2003 y 2012 hay control de cambio, por lo cual ahí no hay otro tipo de cambio promedio. También entre junio del 94 y marzo del 96, va a haber otro control de cambio, por lo cual aquí se parece mucho. ¿Sí? Pero técnicamente el comportamiento es el mismo, ¿no? Y la única diferencia es aquí en el 2002, ¿sí? Que yo la atribuyo a que el gobierno calculó mal el tipo de cambio en el presupuesto y después tuvo que devaluar por encima. Y cuando el gobierno siempre devaluaba, le echaba la culpa a los especuladores, cuando en realidad eran ellos mismos que estaban devaluando por necesidades fiscales. Entonces, aquí lo ven que la política cambiaria en realidad está subsumida en la política fiscal. O sea, de hecho, toda la política en Venezuela está dirigida a la política fiscal. ¿Eh? Ese es el gran problema venezolano. ¿Okay? Ok, con eso terminamos esa parte y nos metemos en lo que deberíamos hacer hoy, que es la política monetaria. ¿Okay? Y bueno, yo les estoy planteando algo, ¿no? La primera es que, así como nosotros dijimos que el, el resultado del presupuesto este, puede ser déficit, equilibrio o superávit, ¿ok? Y al final es lo que pasa en la contabilidad del gobierno, ¿ok? El resultado de la política del sector externo es lo que ocurre en las reservas internacionales. O sea, es, eso es lo que pasa allí. Y bueno, la pregunta es, ¿qué sería el resultado de ahorro menos inversión? ¿Eh? Y yo siempre he tenido esa duda, ¿no? Porque de hecho cuando estudié economía y era un muchacho, como quizás lo son ustedes, ¿ok? este, a mí siempre me dio curiosidad saber qué era lo que significaba, o sea, qué determinaba ese menos I, ¿no? ¿Ok? El ahorro menos la inversión que determina, no sé. ¿Ok? Yo tengo la impresión de que el ahorro y la inversión son la misma cosa, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, en macroeconomía está la idea de que debe ser separada, ¿no? ¿Ok? Y bueno, yo voy a arrancar con la premisa de que la política monetaria es nefasta. ¿Ok? Y ¿cómo se llama? Lo acentuó mucho. Siempre la política monetaria es nefasta. Y de hecho, cuando se estudia teoría monetaria en macro, ¿okay? Se parte por la ecuación de cambio. La ecuación de cambio que normalmente se escribe como M por B es igual a P por Q. ¿Okay? Pero esa ecuación de cambio tiene varios antecedentes, ¿no? Marshall dijo que la oferta monetaria era igual a una constante que multiplica el precio por las transacciones, ¿okay? No las cantidades. ¿Okay? Y las transacciones es el total de transacciones que ocurren en la economía, por lo cual involucra el PIB y el consumo intermedio, ¿no? ¿Okay? Entonces, esa Q no es el PIB real, como dicen en los libros de macro, sino que es el total de transacciones de la economía si uno sigue a Marshall, ¿no? Y también si uno sigue a Fisher, ¿no? Porque la ecuación de Fisher es así, ¿okay? No es así como lo dicen en el libro de macro, sino que es así, ¿no? Y aquí hay que añadir un comentario, ¿no? El M1 de Fisher no es el M1 nuestro, ¿no? ¿Okay? O sea, para Fisher M1 era el dinero en efectivo, ¿okay? Para nosotros M1 es dinero efectivo y cuentas a la vista, ¿no? Depósitos a la vista. Entonces, para Fisher M1 es solamente el dinero en efectivo, ¿okay? Y M2 es el dinero crédito, ¿okay? Que vendría a ser los depósitos en cuenta corriente y los cuasidineros. ¿Okay? Y él habla de dos velocidades de circulación, ¿no? De que el dinero en efectivo tiene una velocidad de circulación y el dinero crédito tiene otra velocidad de circulación. Y yo tengo una objeción con respecto a la ecuación de cambio, ¿no? Porque si la velocidad de circulación es el inverso de la demanda, entonces lo que yo estoy multiplicando aquí es la oferta por la demanda, que es lo que está aquí.
Y estoy diciendo que la oferta y la demanda divididas, ¿ok?, me daría igual a los precios por las cantidades. ¿Ok? Y bueno, y si estamos en equilibrio, la oferta y la demanda deben ser iguales, por lo cual esto da 1. ¿Ok? Y la ecuación de cambio se podría resumir en 1 es igual al precio, a todos los precios por todas las cantidades, ¿no? Y eso es un absurdo matemático. ¿Ok? Lo cual probablemente nos demuestra que la matemática no sirve para explicar la economía, ¿ok?, y menos ecuaciones chimbas como esta. ¿Ok? Entonces, bueno, de arrancada eso. Este, el, ¿Y cuál es la conclusión que generalmente se acepta en esto de política monetaria? ¿No? Se dice que si el Banco Central quiere apoyar una política de crecimiento, apoya una política, aplica una política monetaria expansiva. ¿Ok? Y que si el Banco Central quiere disminuir la tasa de crecimiento de precios, nunca hablan de una recesión, sino la tasa de crecimiento de precios, aplica política monetaria contractiva. ¿Ok? Y bueno, y el asunto es cómo se hace esa política, ¿no? Y hay dos visiones, ¿no? Está la visión de los keynesianos, no de Keynes. ¿Ok? Ojo con esto, ¿no? En la teoría general, ¿ok?, hay varios párrafos en los cuales Keynes dice que debe existir Banco Central, pero ese Banco Central no debe hacer política monetaria. ¿Ok? Keynes insistía en que la política tenía que ser fiscal, ¿ok?, y no monetaria. ¿Ok? Eh, eh, Sin embargo, los keynesianos introdujeron el tema de la política monetaria y hoy en día se hace política monetaria en todos los países. ¿Ok? Este, y normalmente se hace de acuerdo al enfoque keynesiano. ¿Ok? Y los keynesianos creen que la política monetaria se hace moviendo la tasa de interés porque ellos consideran que la tasa de interés es el precio del dinero. ¿Ok? Y entonces esa es la variable de política. ¿Ok? Y como eso mueve al dinero, entonces la variable objetivo es la oferta monetaria. ¿Ok? O sea, ellos creen que si ellos mueven esa tasa de interés, eso va a tener un efecto en la oferta monetaria. ¿Ok? Los monetaristas, ¿ok?, este, que no son generalmente los bancos centralistas, los bancos centralistas son más keynesianos, ¿ok?, proponen que lo que debe ocurrir es que el Banco Central no debería tocar las tasas de interés. ¿Ok? De hecho, cuando Friedman habla de esto, dice que la política monetaria se debería hacer por emisión de dinero o por retiro de dinero de la circulación, o sea, por variaciones de la base monetaria. Entonces ellos creen que la base monetaria afecta a la oferta monetaria. ¿Ok? Y así es como los, los monetaristas propondrían hacer política monetaria. ¿Ok? Eso no se había aplicado, ¿ok?, hasta que Ben Bernanke empezó a aplicar los Fed Funds. ¿Ok? Sin embargo, los Fed Funds no es lo mismo que propone, propone Friedman, ¿no? Entonces, cuando Friedman hizo su estudio, ¿ok?, él, él estimó que era suficiente con que el Banco Central creara 3% más de dinero o 4% más de dinero todos los años, para que la economía creciera más o menos eso, entre el 3 y 4%. ¿Ok? Y bueno, y hubiese una pequeña inflación friccional, que no sería este, de preocupar. ¿Ok? Y de esa manera Friedman decía que se acababa el ciclo económico, que de ahí en adelante íbamos a crecer hasta el infinito, ¿ok?, sin detener. Eso no se había probado nunca. ¿Ok? Es más, de hecho, yo antes decía que lastimosamente no se ha probado y que en el momento en que se pruebe vamos a descubrir que tampoco funciona, ¿no? Bueno, se probó, pero no se probó mal, ¿no? Porque Bernanke, en 2012, cuando se da la crisis de las inmobiliarias, él comienza a elevar la base monetaria a un ritmo de casi el 8% interanual, o sea, el doble de lo que dice Friedman. ¿Ok?
por lo cual eso no es lo que dijo Friedman. ¿Ok? Sin embargo, igualito no funcionó, ¿no? Porque de hecho ellos no habían tenido inflación y la empezaron a tener ahorita, ¿no? Y eso nos pone a pensar mucho acerca de qué es lo que es la inflación, ¿no? ¿Ok? O qué es lo que es la subida de precios, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de eso. Y bueno, y parece que la, esa subida de precio ocurre por una disparidad entre la oferta y la demanda de dinero. ¿Ok? Y yo creo que lo que mejor demuestra eso es el estado hiperinflacionario en el cual nosotros vivimos, ¿no? Porque nosotros vivimos en este estado debido a que el Banco Central emite grandes cantidades de dinero. ¿Ok? Y el público en general no quiere ese dinero, o sea, no hay demanda de ese dinero. Entonces, ahí ocurre una disparidad monstruosa porque el Banco Central emite excesivo dinero y la gente no lo quiere. Entonces, eso es lo que hace que los precios crezcan exorbitantemente. ¿Eh? Lo que probablemente provocó que Bernanke subiese la base monetaria en 8% interanual y no se presentaron aumentos importantes de precios, es que probablemente la demanda y la oferta se movían igual y no había brechas entre oferta y demanda. ¿Ok? Sin embargo, tarde o temprano ocurren esas brechas, ¿no? Y al final ocurrieron en el año 2022, cuando Estados Unidos empezó a experimentar un crecimiento de precios importante. ¿Ok? O sea que parece que más bien es un desajuste entre oferta y monetaria lo que causa la inflación, más que el exceso de oferta de dinero, ¿no? Ojo que no estoy diciendo que eso nos habilita para estar aumentando la oferta monetaria mansalva, ¿no? Porque de hecho nosotros la aumentamos y nosotros experimentamos mucho más incremento de precios que lo que experimentan los países desarrollados, ¿no? Porque aquí hay muchísima menos demanda de dinero que en los países desarrollados. ¿Ok? Entonces, eso probablemente nos lo explica mejor, ¿no? ¿Ok? Ahora, los economistas normalmente clasificamos el dinero de distintas formas, ¿no? Y esto lo vimos un poco cuando estábamos hablando de del crédito, ¿ok? Y bueno, la, vamos a llamar M0 a la base monetaria, y la base monetaria son las monedas y billetes más los depósitos del sistema financiero en el Banco Central, que por supuesto son el encaje y los excedentes de encaje. ¿Ok? El segundo criterio es el dinero propiamente tal o circulante, ¿ok? Que es el dinero en efectivo más los depósitos a la vista. ¿Ok? Y bueno, y los depósitos a la vista en Venezuela son la cuenta corriente y los depósitos de ahorro con tarjeta de débito. ¿Ok? Porque esos se vuelven efectivos inmediatamente. ¿Ok? Con solamente pasar la tarjeta por un punto de venta, ya eso se convierte en dinero. ¿Ok? Y bueno, el siguiente criterio es el M2 o la liquidez, ¿ok? Que sería todo lo que tiene M1 más los cuasidineros. ¿Ok? ¿Y qué es un cuasidinero? Un cuasidinero es un depósito, ¿ok? O un activo que no es dinero, ¿ok? Pero que se hace dinero después de que ocurre una operación financiera. ¿Ok? Y ese es el caso de los depósitos de ahorro sin tarjeta de débito, porque yo tengo que ir a la taquilla del banco con la libreta y solicitar dinero. ¿Ok? Por lo cual ahí es que ese cuasi dinero se convierte en dinero. ¿Ok? Igual con el depósito a plazo, pues. O sea, yo voy con el certificado de depósito, ¿ok? Y le solicito al banquero que me lo liquide. ¿Ok? Entonces, por eso que llamamos a eso cuasi dinero. Y ahí entraría el papel comercial si nosotros quisiéramos hacer una clasificación exhaustiva del dinero, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, el papel comercial no se, no se ve en este criterio de clasificación. ¿Ok? El, el siguiente nivel es lo que llamaríamos la liquidez ampliada, ¿ok? Que sería el M2, o sea, la liquidez monetaria, más los cuasidineros de largo plazo.
Y los cuasi dineros de largo plazo deberían ser todos los títulos valores de largo plazo, o sea, deberían ser todos los bonos. ¿Okay? Sin embargo, en Venezuela se limitaba única y exclusivamente a la cédula hipotecaria, que es un instrumento de captación de la banca hipotecaria, ¿no? Ya la banca hipotecaria no existe, ya tampoco existen muchas cédulas. ¿Okay? Y bueno, ese cuasi dinero, ¿okay?, de largo plazo, que era la cédula hipotecaria, entonces sería el que diferencia el M2 del M3. ¿No? ¿Okay? Eh, como digo, ahí deberían estar todos los títulos valores en la clasificación que hace el FED. ¿Okay? Efectivamente, ahí están todos los bonos, ¿no? En el M3. ¿Okay? Ok, ¿cómo ocurre la política monetaria? En países serios, ¿ok?, la política monetaria siempre siempre crea dinero sin respaldo. ¿Ok? ¿Ok? Y eso hace que, que el caso venezolano sea mucho más anecdótico, ¿no? De hecho, en la Constitución venezolana dice que el Banco Central no puede emitir dinero sin respaldo, ¿no? Y el principal dinero sin respaldo se emite haciendo política monetaria. Entonces, la Constitución tácitamente está diciendo que el Banco Central no debe aplicar política monetaria. Sin embargo, eso no se cumple, ¿no? Bueno, como muchas cosas en la Constitución. ¿Sí? Entonces, de hecho, cuando el Banco Central hace política monetaria expansiva, el Banco Central crea nuevos activos, ¿okay?, que pueden ser un crédito, ¿okay?, o compra títulos emitidos por el gobierno en el mercado secundario, y contra esa creación de nuevos activos emite dinero, ¿okay?, que no tiene el mismo respaldo que si yo emitiera esto con compras de divisas, ¿no? ¿Okay? Por el contrario, cuando el Banco Central hace política monetaria contractiva, entonces el Banco Central reduce el tamaño del balance porque recorta los activos y recorta los pasivos, ¿no? Entonces, en ese caso, el Banco Central probablemente estaría vendiendo títulos, ¿okay?, del gobierno, ¿okay?, eh, o el gobierno o el Banco Central estaría cobrando los créditos que hace por asistencia financiera. ¿Okay? Así es como debería funcionar. Sin embargo, en Venezuela siempre se usó política monetaria contractiva porque siempre se dijo que había un exceso de liquidez. ¿Okay? Y bueno, y cuando eso se hacía, ¿okay?, no había una reducción efectiva del balance del central, sino que había la creación de un pasivo político. ¿Okay? Porque la política monetaria se hacía con pasivos propios del Banco Central. ¿Okay? Y bueno, eso no afecta el tamaño del balance y tampoco reduce el volumen de dinero en circulación. ¿Okay? Y para colmo, cuando esos pasivos políticos se vencían, como eso tenía que cancelar intereses, entonces más bien lo que había era una expansión. ¿Okay? Entonces, esa es quizá la razón, eso que se ve en la gráfica, es quizá la razón de por qué en Venezuela, ¿okay?, este, durante el gobierno de Pérez, ¿okay?, Pérez II, ¿okay?, la inflación nunca bajó del 30%. ¿Okay? También es la razón por la cual en el gobierno de Caldera, en los 3 primeros años, la inflación era un problema importante. Y, y quizá el único periodo en el cual eso no ocurre es el final del gobierno de Caldera y los 2 primeros años del gobierno de Chávez. ¿Okay? Este, de hecho, en ese momento las variables macroeconómicas más o menos estaban estabilizadas e incluso la demanda de dinero creció. ¿Okay? Eh, este, Porque el Banco Central empezó a hacer política monetaria de una manera distinta, ¿no? O sea, Teodoro estaba detrás de esto y esa es quizás la razón de por qué yo soy un admirador de lo que hizo Teodoro en el gobierno de Caldera. Yo creo que fue uno de los mejores ministros de Economía que tuvimos nosotros en nuestra historia. ¿Okay? Sin embargo, la gente no le da su justo valor, ¿no? ¿Okay? Pero bueno, ¿okay? Un poco repitiendo los conceptos monetarios, estos ya son los venezolanos propiamente tal. Fíjense que está la cédula hipotecaria en la liquidez ampliada.
Y bueno, esto lo vimos nosotros en clase, el crédito como explotación secundaria, ¿ok? Este, este, ahí estarían las tres cuentas T que habíamos visto, ¿ok? Y bueno, y la creación de dinero y la creación de encajes, ¿ok? Y, y bueno, luego la simplificación, ¿no? O sea, la, la consecuencia lógica de esto. Nosotros dijimos en clase que la liquidez monetaria era el monto de la base monetaria dividido por el encaje legal, ¿ok? Y bueno, si el encaje legal originalmente en nuestro modelo era 10%, entonces la liquidez monetaria tendría potencialmente la posibilidad de llegar a ser 10.000, o sea, multiplicarse por 10 porque el encaje es 10%. ¿Ok? Y bueno, en ese caso, el dinero propiamente dicho, el efectivo emitido por el central serían $1.000, ¿ok? Y el crédito serían $9.000. ¿Ok? Si el Banco Central, por el contrario, reduce el encaje, perdón, aumenta el encaje, lo pasa al 20%, entonces el potencial de creación de dinero por la vía del crédito, ¿okay?, haría que la liquidez llegara a 5.000, ¿no? Y de nuevo, fíjense que el dinero emitido originalmente siguen siendo 1.000, ¿okay?, pero el crédito en este caso son 4.000, ¿okay? Por lo cual, lo que ocurrió fue que se contrajo el crédito, ¿okay?, que es lo que ocurre cuando uno eleva el encaje, ¿okay? Y en el caso en el que el central baje el encaje al 5%, entonces la liquidez potencial podría ser $20.000, ¿okay? Y bueno, y de nuevo, el dinero originalmente emitido siguen siendo $1.000, pero ahora el crédito tiene la posibilidad de alcanzar los $19.000. ¿Ok? Entonces, lo que me dice eso es que la variación de encaje lo único que crea es variaciones en el crédito, ¿no? ¿Ok? Hay algunas personas que piensan que el encaje es la garantía de los depósitos, ¿ok? Y eso no es verdad. ¿Ok? O sea, tú no puedes garantizar el 100% con un 10% de encaje o con un 5% de encaje. ¿Ok? Eh, este, y en realidad para lo que sirve el encaje es para servir de acelerador o freno del crédito, ¿no? Esa es la verdadera función del encaje, porque el encaje es un elemento de política monetaria. ¿Ok? Sin embargo, la realidad no es tan sencilla como esta, ¿no? ¿Ok? La realidad es un poco más compleja, ¿no? Y la fórmula de verdad del multiplicador monetario sería el coeficiente de reservas más el coeficiente de preferencia por el efectivo menos el coeficiente de reserva por el coeficiente de preferencia por el efectivo, ¿no? Por lo cual la liquidez sería la base dividida por esto que está aquí, por R más E menos R por C. Y R, que es el coeficiente de reserva, sería todos los encajes, o sea, todos los depósitos en el Banco Central, perdón, ¿okay?, o sea, las reservas bancarias entre los depósitos totales. ¿Okay? O sea, si por ejemplo en este momento el encaje es 73%, pero los banqueros tienen depositado en el central el 95%, entonces el coeficiente de reserva sería el 95, no el 73. ¿Okay? O sea que esto es un poquito más la realidad. ¿Okay? Y el otro elemento aquí es el coeficiente de preferencia por el efectivo, que es aquella cantidad que yo mantengo en dinero, ¿okay?, frente a depósitos, que sería el total de monedas y billetes emitidos por el central entre los depósitos. ¿Okay? Y esto explica un poco lo que pasa en Venezuela. En Venezuela, durante mucho tiempo, los banqueros mantenían altos coeficientes de encaje, ¿okay?, o sea, altos depósitos excedentes en el central, por lo cual R era mayor que el encaje fijado por el central, y la gente prefería tener dinero en efectivo que dinero bancario. Entonces el coeficiente de preferencia por el efectivo era muy alto. ¿Okay? Entonces esa también es la razón del por qué no había crédito en Venezuela. ¿Okay? Okay, fíjense, esto se va a parar, ¿ok? Y bueno, yo lo voy a parar antes que se pare, porque me queda menos de un minuto, y voy a abrir el segundo link que les mandé, ¿ok? Para terminar con esto y quizá meternos en la parte del sitio. Entonces yo voy a parar esto un momentico y nos vemos en el otro link casi que de seguida.